Valeria, ¿estás levantando la mano? Sí, no podía prender el micro. Sí, bueno, Bien. la informática es una herramienta que nos aporta a esa cadena a esa empresa una cadena de valor. Nos ayuda a poder manejar con otras herramientas como la logística y tener un mayor control sobre la empresa que estamos administrando de alguna forma. Bien, está bien. Ahí hay una idea, un concepto bastante integral de la cuestión. La cadena de valor, evidentemente, conceptualmente, se divide en dos partes, una parte secundaria, otra parte primaria, y está claro que la informática es una de las 4 actividades secundarias que dan soporte a ese sistema de valor que tienen las organizaciones. ¿Está bien? Eso está atado al concepto de logística. ¿Está bien? Ese concepto que básicamente, ¿qué era la logística? ¿Qué era y cómo era? ¿Cuáles eran los 3 pasos de la logística? ¿Cómo se daba? ¿Cómo se implementaba la logística? ¿Qué era la logística? ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Quién? ¿Quién me dice qué era la logística? Como concepto, ¿no? ¿Qué se aplica? ¿Qué era la logística? La tecnología de la previsión para la provisión. Bien, perfecto. Prever para proveer. ¿Cuáles eran los 3 pasos de la logística? La entrada de datos, el procesamiento y la salida de datos. Bien. Input, process, output. Perfecto. Muy bien. Bueno, a ver. Hoy vamos a hacer un cierre respecto a todo lo que es hardware y software. ¿Está bien? Y ya la semana que viene vamos a empezar gráficamente a ver lo que es un algoritmo, que tiene que ver con la logística, porque nosotros para explicar el concepto de logística, la clase pasada, ¿con qué lo resolvimos? ¿Con qué ejemplo lo vimos a la logística? ¿De una empresa? No, algo mucho más simple, más cotidiano. De un comercio. ¿Cómo? De un comercio. No, más cotidiano. Llegando a la noche, cuando uno llega a casa. ¿No era la mayonesa? Bueno, hoy llegar a casa es un. Casi todos van, por lo menos yo de mayonesa. ¿Eh? Con una receta de mayonesa. Con la receta de la mayonesa aplicamos la logística. O sea, no podemos poner los ingredientes sin tener el vaso, cosas que son obvias, pero a veces cuando uno programa un software o diseña un proceso, a veces nos olvidamos de cosas obvias. ¿Está bien? Sobre todo ciertas condiciones que se tienen que dar para poder implementar un proceso, ¿está bien? Si yo, vamos a la matemática, si yo hago una división, ¿qué tengo que tener? A dividido B. ¿Qué condición tengo que tener? Tenemos que tener el dividendo, el divisor. Totalmente. Si tengo que dividir A y B, tengo que saber cuánto vale A y cuánto vale B. No hay alternativa. Ahora, ¿cuál es la condición para que yo pueda dividir A sobre B? Independientemente del valor que tomen ambos, tanto A como B. Bien. De que existe el valor. B debe ser distinto de 0. ¿Estamos? Entonces yo, desde la logística, para armar una división, ¿sí? Tengo que controlar 2 cosas, tener A y tener B. Pero además de tener A y tener B, B tiene que ser distinto de 0.
Esas son las dos condiciones necesarias para poder dividir A y B. ¿Está bien? Si yo no cuento con esas condiciones, tengo que avisar. ¿Estamos? O sea, cuando yo hago un software y hago divida A sobre B, ingrese A, ingrese B, si yo no ingreso A o no ingreso B, tengo que avisar al usuario, che, tenés que ingresar A y B. Y si yo ingreso A menos 4 e ingreso B 0, el sistema me tiene que devolver, che, no, pero no puedo dividir por 0. No se permite la división por 0. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, todo eso es la logística de la programación, que es lo que vamos a empezar a ver la clase que viene. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde funciona todo esto? Vamos a recordar. ¿Qué era el hardware? Los componentes físicos. tangibles. ¿Eh? Los componentes físicos. Todo lo que era componente físico. Perfecto. ¿Cuál era la clasificación más simple del hardware? ¿Cómo clasifica el hardware? Bien. Entrada, hardware de entrada y hardware de salida. ¿Quién me da un ejemplo del dispositivo de entrada? Mi teclado. Mouse, micrófono. Muy bien. Dispositivo de salida. Auricular. Parlante. Una impresora. La cuestión. ¿Sí? Ahora, ¿qué funciona en una computadora? Desde lo físico. Estamos hablando de alimentación, la madre. Está bien, pero hay tres componentes que por más de que yo tenga de toda la computadora no van a... Disco duro. Yo puedo hacer que funcione una computadora sin disco duro. Un procesador. Bien. Placa madre, microprocesador y memoria RAM. Eso es lo más importante. Mother, micro y memoria. ¿Estamos? Mother, micro y memoria. Eso es lo más importante. Después le enchufo lo que yo quiera. ¿Estamos? Obviamente voy a necesitar un dispositivo de entrada y un dispositivo de salida. ¿Está bien? Pero sin mother, sin micro y memoria, no tengo nada. ¿Estamos de acuerdo? Ahí arrancamos para armar la computadora. Ahora bien, ¿cómo funciona la computadora ahora? ¿Qué le tengo que instalar a la computadora? Un sistema operativo. Un sistema operativo. Perfecto. ¿Qué sistemas operativos conocemos? Linux. Windows. macOS. Perfecto. ¿Qué Unix. diferencia hay entre los tres? Y los proveedor que lo restringidos que fabrica. son. A ver, vamos empezando a levantar la mano. A ver, Cada levante uno. la mano el que quiera hablar. Esteban. Vamos, Esteban. ¿Cómo están programadas las limitaciones que te permite cada uno? En realidad, estamos hablando de sistemas operativos. Conocemos, por ejemplo, Windows, los tres más masivos. Windows, Mac OS y Linux. ¿Qué diferencia hay entre los tres? A ver, ¿quién puede decirme la diferencia entre los tres? Justin. Puede ser que algunos son libres y otros hay que pagar, como que son licenciados. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es gratis? Linux. No me acuerdo si Linux, creo. Linux. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre Mac OS y el Windows? Que son ambos pagos. Pagos entre comillas. El Windows es un sistema operativo que ustedes lo compran, lo instalan y listo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ustedes compran el sistema operativo. Ahora, cuando ustedes compran una Mac o cuando compran un iPhone, ¿sí?
en realidad el sistema operativo lo están pagando con el hardware, porque después, cuando Apple saca una actualización, esa actualización es gratis hasta que el hardware se lo permita. Estamos de acuerdo, ustedes van a tener que tomar alguna decisión respecto a qué comprar, cómo comprar, y estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Esto es un ejemplo. ¿Estamos? Acá Martín dice, macOS es un ecosistema cerrado que solamente se puede utilizar en productos Mac. Y si yo te dijera que en una Mac puedo instalar Windows, ¿vos qué me decís? Se puede. Ahora, ¿uno instalaría un Windows en una Mac? Y depende con qué fines. Hay programas que no existen para macOS y sí para Windows. Entonces no te compras una Mac. Claro, o sea, no un pensamiento. O sea, desde lo técnico, yo puedo instalar un Windows en una Mac. Ahora, ¿para qué me voy a comprar una Mac entonces? O sea, estoy pagando una monstruosidad por algo que no lo voy a explotar en virtud de las herramientas que me proporciona. Evidentemente, uno cuando compra algo, lo compra para usarlo para determinados objetivos. ¿Está bien? Si yo me voy a dedicar a programar producciones audiovisuales, lo más probable es que necesite una Mac, porque me proporciona herramientas para eso. ¿Está bien? Si yo voy a programar en un lenguaje de programación para iPhone, lo más probable es que me compre una Mac para instalarle un Xcode que sirve para eso. ¿Sí? Si yo voy a programar para backend, con herramientas Java o algo por el estilo, lo más probable es que use Windows. Si yo voy a programar algunas aplicaciones donde voy a usar script o voy a usar Python o algo por el estilo, lo más probable es que use Linux, porque es lo que mejor se adapta. Todo siempre dependiendo del qué. ¿Está bien? Lo que tiene que quedar claro es que tenemos que conocer en líneas generales qué es lo que hay en el mercado y para qué sirve. Profe, ¿cuál sería la función específica de una placa de video? Bueno, enchufarle un monitor y que vos puedas ver a través de esa placa de video. Y cuando digo a través de la placa de video, ¿de qué me estoy olvidando? La placa de video la enchufo y ya está. Hay que instalarla. ¿Qué hay que instalarle? Los drivers. Los drivers. Perfectamente. Ahora, que hoy un sistema operativo como el Windows 10, el driver, se conecta automáticamente porque el sistema operativo lee el ID del hardware y sabe dónde ir a buscar los drivers, son dos cosas aparte. El driver hay que instalarlo. ¿Lo instalamos nosotros o lo instala el sistema operativo? Pero hay que instalarlo. Ahora bien, yendo a las placas de video, tengo distintas placas de video. Yo puedo tener placas de video gamers que me proporcionan una altísima performance a nivel de gráficos. ¿Está bien? Y si no, puedo tener una placa de video normal para poder simplemente ver lo que estoy haciendo con un lenguaje de programación, una planilla de cálculo, un procesador de texto. ¿Está bien? Pero siempre, y volvemos a lo mismo, cuando yo me voy a comprar una placa de video, ¿sí? Lo voy a hacer para determinados objetivos. Acá me están diciendo para minar. Sí, para minar criptomonedas. Por supuesto que sí. Y me hacen falta placas de video, placas bastante grosas. ¿Está bien? Todo depende para qué. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos sistemas operativos, tenemos los drivers, ¿está bien? Y tenemos algunos otros sistemas operativos que son muy particulares.
¿sí? Que se llaman firmware, que está en uno de los títulos del módulo del aula virtual. El firmware es un pseudo sistema operativo que se instala en algunos dispositivos que cumplen funciones muy determinadas, ¿sí? Por ejemplo, ¿vieron cuando van a pagar en cualquier negocio con tarjeta de crédito y hay un aparatito que se llama Postnet? En realidad la empresa es Postnet, le dicen Postnet, ¿sí? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? Sí, sí. Bien, ese aparatito tiene lo que se denomina un firmware. A ver, yo les voy a mostrar uno. Estamos hablando de estos aparatos, ¿sí? Yo acá, este aparato, lo voy a enchufar. Y fíjense lo que va a pasar. Ahí está levantando el firmware de este aparatito. Este es un sistema operativo muy liviano que hace que funcione este aparato, y sobre este sistema operativo se va a levantar la aplicación que hace posible que después uno pueda pagar con tarjeta de crédito. Este aparato, ¿qué hace? Se conecta a una caja de un supermercado y a través de un software logra hacer una transacción. Ahí no se ve bien, pero bueno, ahí ven, bienvenido, ahí está, ¿sí? Bien, entonces estos aparatos, como otros aparatos en el mercado, tienen lo que se llama firmware. Ustedes, en el negocio de la ingeniería civil, van a trabajar con equipos que tienen firmware. ¿Por qué hay que saber esto? En algún momento ustedes van a comprar cierto equipamiento y resulta ser que ese equipamiento, las funciones decir, che, pero para, mi amigo, mi socio o mi competencia es el mismo que tengo yo. ¿Por qué yo voy a hacer lo mismo que hace él? ¿Cuál sería la respuesta? ¿O cuál sería la mejor pregunta que me guíe a la respuesta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque deben haberle instalado un firmware más actualizado con las funciones que se pretenden usar. ¿Está bien? Entonces uno dice, para, sí es el mismo equipo. Sí, pero lo que tiene adentro posiblemente no lo sea. ¿Estamos de acuerdo? Puede haber un mundo de diferencia entre un firmware y otro firmware. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabamos de decir? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, cuando ustedes compren algo que es de orden tecnológico, ¿sí? Que no sea una computadora que yo pueda entrar y decir, a ver qué sistema de Windows tengo, entonces voy y me fijo, tengo Windows Home, Professional, versión tal, con Service Pack tal, sé lo que tengo. Ahora, los equipitos estos también tienen versión de firmware, ¿estamos? Y versiones de aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengan en cuenta que eso existe y es algo que hay que tener a la hora de comprar cierto equipamiento. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Vamos a las aplicaciones ahora. ¿Qué aplicaciones vamos a usar nosotros en esta materia? Vamos a usar
el Excel, vamos a usar el IED, vamos a usar un par de veces el GeoGebra, y listo. Ese es más o menos el kit de aplicaciones que vamos a usar nosotros. Ahora, ¿qué tipo de aplicaciones conocemos en general? Se puede considerar Word, PowerPoint. Bien, eso se llaman herramientas de ofimática o herramientas de oficina. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, ¿cómo se llama? Si yo... ¿Cómo? Que también hay aplicaciones de compra, de pagos. Bien, perfecto. Esas aplicaciones es software que generalmente o bien enlatado se hace a pedido. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, sepan también que hay software que sirve para hacer software. ¿Estamos? Por ejemplo, no sé, Java, Swift, Delphi, Visual Basic. Bueno, Visual Basic es demasiado viejo, pero está, ¿sí? C Sharp, un montón de software para generar software también, ¿sí? Bien. Y después habíamos visto en la clase pasada que había algo que servía para persistir datos, para almacenar datos, para procesar datos, y que está entre el software de aplicación y el sistema operativo. ¿Cómo se llamaba eso? Motores de base de datos. Motor de base de datos. Y nos vamos a detener un poquitito ahí. ¿Qué motores de base de datos conocemos? ¿Qué características tienen? ¿Dónde se instalan? ¿Y por qué comprar uno u otro? Andrés me dice Access. En realidad el Access no es un motor de base de datos en sí misma, sino que es parte del paquete Office. ¿Está bien? Un motor de base de datos sería un SQL Server, sería un Oracle, sería un Informix, etcétera. ¿Está bien? ¿Sí? Eso sería un motor de base de datos. ¿Qué características tienen? Bueno, eso depende del qué y del para qué. Si yo voy a mover grandes, muy grandes volúmenes de datos, ¿sí? Voy a hacerlo con un motor de base de datos mucho más claro. Yo voy a hacer una aplicación que corra en una computadora y no voy a tener un gran volumen de datos, con un SQL Express es suficiente. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, yo voy a elegir un motor de base de datos dependiendo de lo que vaya a hacer con ese motor de base de datos, con la aplicación y lo que me demanda el negocio. ¿Por qué tengo que saber esto? Porque en algún momento, seguramente van a tener que hacer algún tipo de gestión y van a tener que decidir en la adquisición de un motor u otro motor. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Y para obtener esa información sobre qué motor es el que podemos llegar a necesitar, ¿a dónde podemos recurrir para conocer las especificaciones de cada motor? Bueno, perfecto. Ahí vamos. Hiciste una pregunta que de paso vamos a traer a colación para el trabajo final integrador. ¿Sí? El trabajo final integrador implica investigar acerca de un software que se adapte a un aspecto de la ingeniería civil. ¿Estamos? Entonces vamos a trabajar con una investigación cuyo resultado va a ser, mira, yo elegí este software y este software tiene tales características funcionales, características no funcionales, características económicas, características de instalación, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, a ver, hoy por hoy, en Internet sale prácticamente todo. Vos pones motores de base de datos y te van a salir todos los motores de base de datos que están disponibles en el mercado. Los pagos, los gratuitos, los que funcionan bajo cierto sistema operativo, los que funcionan bajo otro sistema operativo. ¿Cuál es el criterio de selección? La investigación en materia de las características que tiene cada motor de base de datos. ¿Está bien? Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Vas a poner motores de base de datos y te va a salir SQL Server. Listo. ¿Qué características tiene SQL Server? ¿Qué funcionalidad me proporciona? Oracle. ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son los beneficios que me proporciona? ¿Sí? Ahora, vas a saber exactamente cuál comprar porque vos vas a saber lo que necesitas. ¿Está bien? Vos vas a decir, bueno, a ver, yo necesito un motor de base de datos para que se conecten 3 computadoras donde yo le voy a instalar un programa para introducir datos. No necesitas un Oracle para eso. Ahora, si yo tengo una empresa, por ejemplo, como Claro, que tiene millones de teléfonos celulares registrados, se generan millones de transacciones, ahí sí voy a necesitar un motor de base de datos que me soporte todo eso. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde vas a buscar la información? Y la vas a buscar en internet o vas a ir a buscar, eso depende de la rapidez que vos necesites. Si vos necesitas información ya y no tenés el tiempo de investigar, vas a llamar a un consultor que te diga, a ver, ¿y qué necesitas hacer? Y necesito distribuir 10.000 teléfonos celulares donde voy a captar información y tengo que grabar todo en la nube. Ah, bien, bueno, entonces lo que necesitas es esto. ¿Está bien? Todo depende de lo que vos necesites. O sea, o vas, o buscas la información en internet, o lo buscas a través de un consultor. ¿Sí? Más o menos, ¿te respondí? Sí, gracias. Pero Bien. fue una pregunta. Entonces, con esto, más o menos, hemos cerrado esta partecita que es simplemente una revisión de lo que más o menos tenemos que saber que existe como para saber cómo funciona todo un circuito soportado por la informática en una cadena de valor de una organización. ¿Sí? ¿Vieron el video? En realidad no les voy a preguntar, pero si vieron el video de el módulo 1, de la parte teórica, se van a dar cuenta que en un gran centro de distribución, ¿sí? Hay dos aspectos que se ven y están absolutamente de la mano, que son la logística y la informática. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vieron el video que está en el módulo 1? De la tienda, Bien, de la empresa de muebles. Pero una pregunta. exactamente. Si llega a fallar algo en el medio, todo ese monstruo productivo se detiene. ¿Estamos? Entonces, la logística tiene que ver con eso, y la informática da apoyo absoluto en los tiempos de hoy a esa logística. No puede fallar nada. Si llega a fallar algo desde lo conceptual o desde lo técnico, se para toda una empresa. ¿Estamos? Se para toda una organización. Por eso es importante. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno.
Estamos entonces. Lo de hoy era esta charla, ¿sí? Yo voy a subir la clase de ahora y voy a dejar la clase del año pasado, está bien, para que ustedes la vean, la comparen. Y bueno, este lunes no van a tener la clase con los chicos, pero sí van a tener la información en el aula virtual. Si tienen que hacer algo en el aula virtual, háganlo ya, porque hoy a las 13 van a suspender los servicios por mantenimiento, y ya la clase que viene el sábado vamos a empezar con diagrama de flujo. ¿Está bien? Bájense el software IED que está ahí en el aula virtual, está el link para bajárselo, y bien, si quieren vayan viendo, hay un directorio donde hay muchas imágenes, muchos diagramas de flujo para ir abriendo, como para que vayan viendo en líneas generales de qué se trata. ¿Estamos? Profe. Bien. Listo. Esto es todo por hoy. Los que no tengan ninguna duda pueden salir. Que tengan un excelente fin de semana. Y los que quieran preguntar, me quedo acá. Tenemos un rato bien largo para sacarnos todas las dudas que hagan falta. Yo tengo una duda, profe, pero no es con respecto a lo que dijo usted, sino con el tema de cuánto tiempo va a estar el aula virtual sin funcionar. ¿Cuánto tiempo tarda el mantenimiento? Entiendo que es hoy solamente. ¿Sí? A partir de las 13. Listo. Muchas gracias, profe. Que tengan un buen fin de semana, nos vemos. Gracias. Profe, Adiós, profe. dos preguntas. Vamos levantando la mano. Levantemos la mano. Vamos, Cande. Yo tengo una duda que había nombrado las aplicaciones que íbamos a usar, que era Excel, GeoGebra y ¿cuál más había dicho? IED. Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, dos consultas. Jero. Sí, profe, perdón, pero no entendí muy bien, digamos, ¿qué hace un motor de base de datos? Por ahí es una pregunta medio tonta, perdón. El motor, no, pregunta tonta. El motor de base de datos lo que hace es proporcionar la capacidad a una computadora de poder almacenar y procesar grandes volúmenes de datos. Eso es un motor de base de datos, que soporta una estructura particular. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, voy a abrir, les voy a compartir pantalla. Esto es algo que nosotros no vamos a ver, pero como para que entiendan de qué se trata la cuestión. Cuando yo hago un sistema de software, todos los datos que usa el sistema de software se almacena en lo que se llama base de datos. ¿Está bien? Ahora, yo para poder almacenar esos datos, tengo que diseñar esos datos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver si... ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, profe. Yo acá tengo esta base de datos que se llama POS-DDB, ¿sí? Fíjense, vamos a ver rápido artículos, código de barra, precios por hora, reglas de escaneo, caja, cheques, configuración, control. ¿Cuál será la función principal del software que utiliza esta base de datos? Ticket, pagos. Es para un comercio. Precios por sucursal, es un comercio. Muy bien, es un comercio. Por ejemplo, yo voy a tener esto que se llama acá, es una tabla. ¿Sí? Esta tabla está mapeada
con una realidad del negocio. ¿Cuál será esa realidad? Los artículos. ¿Está Los bien? productos que vende. Los productos que vende el negocio. Perfecto. ¿Qué característica tienen esos productos? Tiene un código de barra, tiene una descripción, tiene un precio, tiene una determinada cantidad en stock, tiene una garantía. Es un artículo que yo puedo multiplicar al momento de vender. Por ejemplo, me compro una caja de vino, ¿está? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Ingreso las 6 botellas de vino? No, pongo 6 por la caja de vino. Ahora, me compré 10 televisores y esos televisores tienen garantía. ¿Puedo venderlos haciendo 10 por el código del televisor? No. ¿Por qué? Porque esos televisores tienen algunas características que hacen que yo no pueda venderlo de esa forma. Entonces yo configuro el sistema para que un producto lo pueda vender multiplicable o no, por ejemplo. Tengo una comisión, si es un artículo pesable, qué tipo de IVA tiene asociado el artículo, ¿está bien? Entonces, el motor de base de datos me permite almacenar todos esos datos con una estructura en particular. Esa estructura está definida por las tablas del sistema y cada característica que tenga cada tabla del sistema. ¿Estamos? Perfecto, profe. ¿Sí? De eso se trata la base de datos. ¿Valeria? Sí, la pregunta mía era acerca de otra cosa. Por ejemplo, yo estoy tomando las clases sobre un teléfono y usted nos comentaba que para la clase que viene tenemos que utilizar IED. Voy a necesitar sí o sí una computadora, ¿verdad? Depende. Para ver los diagramas de flujo, no necesitas el IED porque los diagramas de flujo que vamos a ver están en el aula virtual en formato de imagen. Ah, bien. Ahora, si en algún momento que lo vamos a hacer, vas a tener que generar un diagrama de flujo, bueno, Sí. ahí, si podés conseguirte una computadora, mucho mejor. Y si no, buscaremos alguna aplicación que vos puedas bajarla al celular y que puedas armar un diagrama de flujo ahí. Lo que pasa es que va a ser complicado porque no es fácil manipular un software que construya gráficos en un teléfono celular. Ah, perfecto. Bueno. ¿Está? Veo, sí. Pero bueno, busquemos, no te hagas problema, ¿sí? Profe, ¿ese programa es todo en inglés? ¿El IED? Sí. Ah, Convengamos que hoy por hoy el inglés, nadie está pidiendo que igual es muy básico por lo que ejemplo, una lo que está ahí es muy conversación básico. en inglés o que ustedes sean senior hablando inglés, pero sí en el ámbito que estamos, en el ámbito ingenieril y por los tiempos que corren, tenemos que saber inglés para poder leer un manual, para buscar información en internet e interpretarlo, porque hay muchos sitios que están en inglés, ¿está bien? Y bueno, hay que saber por lo menos leer y traducir. Hoy por hoy, ustedes pueden tranquilamente, Google Chrome tiene un montón de herramientas y hay sitios donde vos copias, pegas el texto y te hace una traducción. Pero ¿cuál es el problema del inglés? El problema del inglés es que no es un idioma que uno lo pueda traducir literalmente, ¿sí? Hay un contexto. Nosotros somos un lenguaje muy rico, el castellano, y tiene no solamente contexto, tiene lunfardos, que es peor, ¿está bien? Anda a decirle a un inglés que venga a Argentina, tómate un bondi para ir a Plaza de Mayo. Bondi, el tipo va a agarrar, va a buscar la palabra bondi y no lo va a encontrar. No sabe qué es. ¿Estamos? Entonces, ¿sí? Entonces, el inglés hay que saber un poco y en determinadas ocasiones hay que saber cuál es el contexto
para poder darle a una palabra determinada un sentido. ¿Sí? Sí, porque Bien. total no era muy complicado lo que dice el programa, pero era para saber, porque según había leído también, que casi todos los programas requieren de Sí. inglés, o están todos programados para realizarse en Sí. inglés. Sí, es así, es así. Profe, Bien, 2 preguntas. sí. Primero, del práctico que teníamos para esta semana no nos han subido nada, no sé si sabrá de casualidad, Tranquilo, ya le van a subir. pero tendría que ser antes de la 1 y... No, pero no se preocupen porque en este caso tengo entendido que los chicos les van a dar más tiempo, casualmente por el feriado del lunes. Ah, perfecto. Tranquilos. Sí. Y segundo, profe, de lo que hablaba acerca del trabajo final, ¿se podría hacer un software también que complementa un programa que ya exista para mejorar su capacidad? Por ejemplo, como un Drive de Google. A ver, separémoslos tanto. No, ustedes no van a tener que desarrollar ningún software. Van a tener que investigar sobre la existencia de un software que dé soporte a determinada actividad de la ingeniería civil. Profe, disculpen la interrupción. Sí, sí. Perdón, cualquier tipo de software. O sea, Cualquier tipo de software. Ya van a ver cuál es la consigna. O sea que estaría bien que nosotros intentésemos mejorar de cierta manera lo que ya existe. ¿Eso es lo que se buscaría? No. Nosotros le vamos Sería a como decir, a un- ver, por ejemplo, supongamos, qué sé yo, diseño de estructuras. Bueno, a ver, investiguen acerca de software para diseño de estructuras. Listo, entonces ustedes van a salir a buscar software de diseño de estructuras, van a encontrar en internet software para diseño de estructuras y van a decir, este software es capaz de hacer esto. Es gratis, se paga. ¿Cuánto vale? ¿Tiene soporte? ¿Cómo es el soporte? ¿Es en pesos, en dólares? O sea, todo eso van a tener que... ¿En qué sistema operativo corre? Ese es el trabajo de investigación que van a tener que hacer. Miranda, Ah, perfecto, muchas gracias, profe. ¿Podría dar un ejemplo, profe, de algún software de esos? sí, el SketchUp, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Ah, listo, ¿Para qué gracias. sirve el gracias. SketchUp? Para armar, para hacer diseño de partes, de planos de distintos tipos, por ejemplo. Es capaz de diseñar esto, produce archivos de distintas extensiones para poder ser, no sé, impresos en un plotter o en una impresora 3D o no sé. ¿Sí? Si estamos hablando de ingeniería hidráulica, bueno, a ver, ¿qué software conocemos que esté asociado a ingeniería hidráulica? Aeropuertos, grandes Profe. obras civiles. No sé, tienen que investigar. Ese es el punto. Claro, el Andrés, y software de programas más generales, pero que son aplicables capaz directamente a la ingeniería civil, o buscamos algo más No. específico. Por ejemplo, No. se me ocurre el lenguaje de programación. Sé que hay varios programas, no AutoCAD, pero algunos parecidos que se configuran a partir de programación. Entonces uno puede pensar... bueno, no. lenguaje de Eso programación. podría servir. O sea, si lo que vos ofreces como objeto de estudio se adapta a las consignas del trabajo práctico, por supuesto que sí. Ahora, si estamos hablando de ingeniería civil y vos me venís con un software de punto de venta, te voy a decir no. Perfecto, gracias. ¿Sí? Nicolás, Iba a hacer una pregunta con respecto a los videos del aula virtual. ¿Son eso de las aulas, de las clases de los años pasados, son como videos de soporte para sacar lo máximo que podamos de información de ahí para estudiar? sí, totalmente. O sea, son
las distintas, lo que hemos dado el año pasado. Puede variar algo este año, pero en la medida que ustedes lo puedan ver, yo aconsejo que vean todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que levante la mano? Bueno, si nadie tiene dudas, hasta acá llegamos por hoy. Que tengan un muy lindo fin de semana y nos estaríamos viendo el sábado que viene. Ya empezamos con diagrama de flujo, programación. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe, gracias. Sí, Buen sí, fin de profe. semana. Muy bien. Pase buen día. Hasta luego. Que anden muy bien. Profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias.